Bueno, mis hermanos, aquí estamos. Espero que estén. eh, Vamos a mirar. Bueno, parece ser que no estamos saliendo. Bueno, ya se corrigió. Miremos a ver, ya se corrigió. Bueno, gracias a Dios, había una fallita aquí, pero ya con la ayuda de Dios la superamos. Oremos al Señor. Parece que no estaba saliendo. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, bendecimos tu santo nombre, proclamamos tu verdad, creemos en tu misericordia y te damos gracias. Quebrantamos todo impedimento, rompemos toda atadura y creemos, Dios mío, que tú eres un Dios fiel y poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por tu Espíritu que mora en nosotros, Padre. Aquí estamos, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, para honrarte, para bendecirte, para glorificarte, y ponemos delante de ti la vida de cada hermano, de cada hermana, Dios mío, necesitados de la oración, necesitados de tu misericordia, necesitados de que tu buena mano, tu mano de bendición, tu mano de sanidad, tu mano de poder, de prosperidad, Dios mío, sea, Señor, sobre cada uno de ellos. Amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí estamos, Dios mío, para darte la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, y para pedirte, Dios mío, Señor, que nos ayudes a entender tu bendita palabra, a discernir, Señor, los tiempos y las sazones, Dios mío, que tú has colocado, Señor, en tu sola potestad. Padre maravilloso, Dios, gracias. Maravilloso Rey de los cielos, gracias. Te pido un espíritu de sabiduría y de revelación, Señor. Y te pido, Dios mío, Señor, que aumentes el fluir de tu espíritu cada día, Dios mío, en cada uno de mis hermanos, que podamos ser de bendición, que podamos ser instrumentos, Señor, para la gloria tuya, que podamos ser instrumentos, Dios, para la honra y gloria de tu santísimo nombre, Padre. Aquí estamos dándote el honor, la alabanza y la adoración, Señor. Eres fiel y eres poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente. Oh Dios de los cielos, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos queridos, Dios les bendiga a todos. A tener una pequeña fallita allí, no me salía, no salía al público, pero ya se corrigió. Vamos a continuar con la enseñanza que traemos. Estamos viendo, el propósito de esta enseñanza es confirmar que no nos vamos a meter en escatología todavía. Podemos hacerlo más adelante, mirar algunas señales del fin, pero estamos viendo es que antes de la venida del Señor tiene que aparecer el anticristo, y el anticristo aparece cuando la apostasía está en su punto alto. Antes de venir, se aparezca, se manifestará la apostasía. Entonces hablamos de la apostasía, ya hemos hecho dos o tres servicios así. Ahora vamos a esta otra parte, creo que llevamos tres partes, y ahora vamos a mirar que dijimos que una de las cosas que trae pues cómo empieza la apostasía con la negligencia. Vimos el libro de Josué, cómo sigue la apostasía cuando el liderazgo se termina, cuando hay una generación que no conoce a Dios, y en habitar en medio de los enemigos, de los cananeos. En este caso estamos hablando del Antiguo Testamento. Ahora nos saltamos acá para complementar, y vamos a ir. Vivimos anoche, ayer tarde, vimos el carácter que ese vivir en medio de los impíos, vivir, tener esa comunión, ese yugo desigual, produce un carácter espiritual que precisamente no es el que Dios requiere para que su obra prospere, para que su pueblo tenga todas las cosas que Dios dice que debe tener. Entonces allí tenemos que ser claros y que usted entienda que esto no es una en contra de nadie, que esto es en contra de la apostasía. Estamos hablando en contra de lo que es aparente, de lo que nos quiere engañar, porque el Señor dijo: mirad que nadie os engañe, como señales del fin. Esta es la primera señal, y el engaño se va a manifestar, y la apostasía viene a través del engaño. Y cuando nosotros somos oidores y no hacedores de la palabra, nos engañamos a nosotros mismos. Bueno, dijimos que el carácter de los hombres en los últimos tiempos está movido precisamente por eso, por la tolerancia, por la falta de doctrina, la falta de liderazgo, la falta de la verdad, el querer tener contento a todo el mundo, el querer un evangelio social, un evangelio familiar y un evangelio
que no conduzca a ninguna parte. Dijimos que esos son hombres, hay una lista de características que vimos algunas, las otras las obviamos, únicamente las nombramos porque es imposible de ponernos a detallar todas, son 18, hermano. Mire, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, e implacables. Explicamos de todo esto, calumniadores, algunos conceptos los dimos muy reducidos porque son muy claros, ¿no? Calumniadores, intemperantes, o sea, insaciables, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero ellos con sus hechos lo van a negar. Bueno, entonces ahora vamos a ir a lo que el Señor Jesucristo nos advirtió en su palabra. Eso es lo que ya Pablo nos da, le advierte a Timoteo acerca de las personas que va a tener que enfrentar, no en el mundo. En el mundo están, eso no podemos impedirlo, y más malas de lo que dice ahí, o con algo otras cosas, defectos, espiritualmente hablando, que estamos viendo allí en este momento. Y entonces, en Mateo 24, 10 al 14, vamos a estudiar, no alcanzamos a estudiar sino una sola partecita, pero vamos a continuar, le advierto de una vez. Mateo 24, 10 al 14 dice: muchos tropezarán entonces, viene hablando de que habrán guerra, rumores de guerra, habrán pestes, hambre, terremotos y toda esa cuestión, pero que todavía no es el fin. Y dice, entonces muchos tropezarán, el versículo 10, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos falsos profetas. No son pocos, porque es que esa es una de las cosas que nosotros tenemos que advertir al pueblo de Dios. Mire, el peligro de los tiempos, estos tiempos son peligrosos porque el liderazgo que conoció a Dios se extinguió, y como en el tiempo de Josué, y ahora hay una nueva generación que no conoce a Dios y que no tiene quien la guíe a Dios. Porque desafortunadamente hemos hablado bastante de esto, no quiero hacer más énfasis en esto porque sonaría como a tener uno como cierta atadura con eso. Entonces no se está instruyendo en la palabra de Dios como se debe, como es el mandamiento de Dios, y hay un evangelio social, un evangelio acomodado, un evangelio facilista, un evangelio a gusto del cliente, y entonces eso ha hecho que el hombre desarrolle ese carácter con esas cualidades espirituales de las tinieblas que acabamos de leer. Amadores de deleites más que de Dios, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, arrogantes, toda esa cuestión. Ahora el Señor dice que muchos falsos profetas se levantarán. Para que esos falsos profetas se levanten, tiene que haber un pueblo que no discierna la palabra, que no sepa probar un profeta, que no sepa entender la palabra. Muchos falsos profetas, muchos van a haber, mis hermanos queridos. Y se dice muchos van a haber más falsos que genuinos, que verdaderos. Muchos. Cuando dice muchos, lo que queda es poco. No van a haber muchos, van a haber muchos falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. Entonces van a ser muchos los que van a ser engañados, los que van a correr detrás de ellos. Vamos a mirar en esta primera parte de los falsos profetas, de los muchos falsos profetas. Vamos a ver algunas cosas que me parece que necesitamos aprenderlas, hermano. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos advierte en su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Solamente voy a leer, como le digo, esto tengo que llevarlo despacio, porque mi responsabilidad es enseñar, es que usted pueda comprender, no es dar información, sino que usted reciba una formación espiritual. Y dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, pero dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos se apartarán o apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces hay espíritus engañadores y hay doctrinas de demonios. Vamos a ir primero con los espíritus engañadores, porque la gente dice, bueno, ¿y cómo un espíritu me puede engañar? Los espíritus engañan porque los espíritus operan a través de los hombres. Tengo para decirle que el Espíritu dice claramente
que en los últimos tiempos muchos se apartarán de la fe. ¿Cómo está hablando el Espíritu? ¿Cómo lo está diciendo el Espíritu? Está usando un hombre. En este caso, está usando al apóstol Pablo. Entonces, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está operando a través del Espíritu del apóstol Pablo y nos está trayendo una revelación. Entonces nosotros tenemos que aprender, coger, discernir, poder entender todas estas verdades espirituales. Por favor, arríbleme allá, por favor. Atender todas estas cosas y que nosotros podamos entender que todo esto está escrito y que no podemos obviar la escritura, que por eso es que la Biblia dice: mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, cuando hablamos de falsos profetas, significan espíritus de profecía. Las falsas profecías, los falsos profetas que dan falsas profecías, que toman la palabra de Dios para halagar a los demás. En la primera carta de Pedro, por ejemplo, en el capítulo 2, el apóstol Pedro nos dice y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces los falsos profetas, una característica, una de tantas, porque no alcanzamos a tocarlas todas. Vamos a tocar lo esencial para que el pueblo de Dios pueda discernir todas estas cosas. Una de las cosas es que por avaricia, o sea, el dinero, primero está por delante el dinero, harán mercadería de vosotros, o sea, van a tratar la iglesia, van a tratar las ovejas del Señor, van a tratar el pueblo de Dios como un objeto del cual se puede sacar provecho, un objeto, una maquinaria, como un objeto de negocio, un objeto para producir dinero. Es como una mercadería, como cuando se compra una cosa y se le cambia la etiqueta y se empaca mejor y se pone un almacén más elegante, más fino, y entonces se le da un precio mayor. ¿Para qué? Para que tenga más ganancia. Entonces esto llaman ganancias deshonestas. El Señor advirtió sobre eso. El apóstol Pablo nos dice que el que anhela obispado buena obra desea, pero no debe ser deseoso de ganancias deshonestas. Entonces, una de las cosas es la deshonestidad. La primera porción de estas advertencias que nos da el Señor es que muchos falsos profetas se van a levantar y van a engañar a muchos. Ahora esos espíritus engañadores son espíritus de profecía que toman la palabra de Dios para halagar a los hombres, y estamos en los últimos tiempos y estamos viendo, hermano, cómo es posible, hermano, que en este tiempo tan difícil que estamos viviendo hayan en este momento por las redes gente, pastores, diciendo que a la iglesia que envíe los diezmos por tarjeta de crédito, por linde, diferentes sistemas de pago. Eso no está correcto. De pronto ellos no son falsos, de pronto ellos no tienen mala intención, de pronto la necesidad es mucha, pero es que aquí el Señor nos está advirtiendo que no se puede tratar al pueblo como un objeto, como una mercadería, como algo para sacarle provecho. Y aquí dice la Biblia que esos son espíritus de engaño, son espíritus, hay gente que es atormentada por espíritus de engaño. Vamos a mirar cómo estos espíritus de engaño pueden poseer la mente de un hombre, aún un siervo fiel, un buen siervo que tenga un buen corazón, como el enemigo lo puede ir sacando del camino poco a poco. Lo principal es el dinero, la fuente de ganancia. Luego, esos falsos profetas se tienen en cuenta, hay que tener mucho en cuenta los famosos y muy consabidos actos proféticos. Todo actos proféticos. Hoy en día se habla mucho de intercesión profética. Yo no sé cuál es la intercesión profética. No lo entiendo. La Biblia no me la dice. La Biblia no me dice cómo es la intercesión profética. No me habla de intercesión de alto nivel.
No me habla de muchas cosas, por favor, que se están manejando y han confundido al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios se ha destruido por falta de conocimiento. Aceptan de buen corazón, confiados en su líder, confiados en que conocen al hombre de Dios que está al frente de ellos, que lo conocen, que es sincero, que es amable, que los trata bien, que les da palmadita en el hombro, que los consiente, que les hace eventos, que les hace cosas, y eso lleva como a un enamoramiento, como una relación más íntima con el líder, y está bien hacerlo, porque Dios manda hacerlo, amarlos, respetarlos y todo eso, pero discernir. A la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis le dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hace 2000 años una iglesia, la iglesia que pastoreaba a Pablo, sabía, conocía a un falso apóstol, lo podía discernir. Qué tristeza que en este momento, con tanta teología y tantos libros y tantas versiones bíblicas y tantos mecanismos y tantos métodos y tanta facilidad para estudiar la palabra, para tener un buen estudio, no podamos nosotros detectar un falso. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos comunión con la palabra. Mire, a una persona cuando va a ir a un banco, entra a trabajar a un banco, a un cajero, a ellos las primeras 2 semanas los ponen a contar dinero, los pueden a contar dinero de toda clase de billetes. Después de las 2 semanas dicen las que saben que entonces le pasan fajos de billetes para que los cuenten, y en medio de esos fajos de billetes les meten 3 o 4, algunos billetes falsos, y ellos ya cuando se acostumbran ya a palparlos, cuando ya conocen la capacidad, conocen la textura del papel, inmediatamente se frenan y paran, dicen: ese billete hay que examinarlo, lo examinan, falso, lo sacan a un lado, y entonces ahí es donde a ellos los aprueban, a ellos ya le dan la confianza, le dicen: bueno, usted ya puede desempeñar el cargo. Porque imagínese un cajero y que le lleguen una cantidad de billetes falsos, el banco le toca asumir ese gasto, y más él tiene que responder por eso. Así nosotros tenemos que responder por nuestra vida espiritual, porque a nosotros nos ha dado a administrar la palabra de Dios. Entonces nosotros no podemos dejarnos engañar, que nadie os engañe en ninguna manera, dijo el Señor. Entonces aquí vienen ahora los famosos actos proféticos. Vamos a nombrarle algunos actos proféticos por la Biblia, para que conozca que muchos actos proféticos no son de Dios, únicamente para eso. Le voy a nombrar aquí algo que es muy largo, pero trato de resumírselo. Vamos a hablar de primer libro de Reyes, en el capítulo 22. ¿Qué pasaba allí? Había un conflicto. Vamos a buscar el primer libro de Reyes por aquí en este otro computador. Vamos a mirar. En el capítulo 22 ocurre que hay un conflicto entre Israel y Siria. Ya en el capítulo 20 un profeta le había hablado al rey Acab, y entonces le dio la victoria, le profetizó contra los sirios, le dio la victoria, le dijo: ve y fortalécete, porque dentro de un año se te va a levantar otra vez el rey de Siria y tienes que estar preparado. Pues él era, usted sabe que él era el famoso esposo de Jezabel. Él no se fortaleció, sí, con esa belleza de esposa, que iba a poder hacer nada el hombre, escasamente respirar. Y entonces dice, entonces 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió de Israel, y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramón de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de la mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quiere venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo es como tú, y mis caballos son como tus caballos. Y dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Mire, primer error para ser engañado por la falsedad de los profetas. Josafat es un buen rey, temeroso de Dios. Acab fue el rey, uno de los reyes más malos. Dice que le pareció cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, sino que también se casó con Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios. Entonces ese hombre no estaba cumpliendo con la palabra de Dios, no estaba cumpliendo con ella.
Entonces él le dice, yo soy como tú como yo, mis caballos son como tus caballos, somos iguales. No son iguales, usted tiene que aprender. Usted tiene que aprender a discernir cuando Dios no le da la victoria a alguien que se rebaje a ese nivel, al nivel de un falso, al nivel de un apóstata. Por favor, hay gente, hay cristianos, hay hombres de Dios que han ido a convenciones, que han ido a grupos, que han ido a una cantidad de cosas en donde han habido, se han reunido los falsos, y él llega de allá con un resabio, se le queda alguna cosa, ya no cree, ya ahora tomó la doctrina facilista, la doctrina de un montón de cosas que vamos a tratar de evacuarla rápidamente. Bueno, entonces él le dice, yo sí voy a pelear, pero voy si consultamos a Dios, yo no me muevo en mi propia voluntad. Eso es lo que Josafat dice. Josafat conoce a Dios y es temeroso. Él es de Judá, allá hay templo, allá hay profetas, hay sacerdotes, hay de todo. Y llega a Israel a visitar a su compadre y entonces lo invitan a pelear. Usted no debe involucrarse en guerras que usted no ha casado, en guerras que a veces tiene guerra, porque él no se fortaleció. El profeta, el varón de Dios que lo visitó en el capítulo 20, le dijo, fortalece porque dentro de un año va a volver a levantarse. Ya Dios lo advirtió. Ahora él no atendió la advertencia de Dios. Eso ya es apostasía, eso ya es apartarse de Dios. Y luego dice que sigue el relato, y entonces dice, a ver, versículo 10, y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Dice el relato bíblico que vinieron 400 profetas. El rey tenía 400 profetas que le hablaban lo que él quería, lo que él quería oír, que se lo profetizaban. Y entonces vino un profeta de esos, el versículo 11, y dice, Sedequías, hijo de Keanana, se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová le entregará en mano del rey. Entonces, como buenos esbirros, estaban pegándole estaban de lambricos allí. Eran profetas que únicamente estaban para hacer sentir bien al rey, como le dije yo al principio, para halagar a los demás. Entonces halagan al rey, y entonces dice que mandaron y le dijo el profeta, le dijo, no hay otro profeta, no hay un profeta de Jehová. Él pudo discernir que esos profetas no eran de Dios. Dijo, no hay un profeta de Jehová. Dijo, bueno, hay otro, pero es que no me gusta porque siempre me habla mal. Entonces mandaron a traerlo. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Si ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Mire, hermano, yo lo invité a predicar a esta iglesia. Yo reconozco que usted es un buen hombre de Dios, usted es un siervo fiel y toda esta cuestión, pero aquí, por favor, aquí no me vaya a hablar de pecado, aquí no vaya a hablar de fornicación, aquí no vaya a hablar del diablo. Hable, por favor, cosas bonitas, hable de bendición, hable de prosperidad, hable de que somos lindos, hermosos, que somos príncipes, que, bueno, todas esas cuestiones, que eso es cierto, pero que no es de pronto lo que Dios quiere que el profeta, el que anuncie el mensaje, diga en ese momento, porque el hombre tiene que decir lo que Dios diga que tiene que hacer. Y entonces Micaías respondió como todo hombre de Dios, el verso 14, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, esto diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado, y Jehová le entregará en mano del rey. Le dijo, tienes la victoria. Ve, ¿por qué sucedió esto? Aquí yo quiero que usted use el Espíritu de Dios para que pueda entender, que Dios le dé la iluminación, porque aquí dice,
Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Mire, está tan acostumbrado a que lo que le dice Micaías es contrario a lo que le dicen los profetas de él, los pagados por él, que cuando le dice la verdad no la cree. Y Dios le va a dar la victoria a Acab, no porque Acab sea un buen hombre, sino porque está involucrado Josafat. Porque ahí hay un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios que es Josafat. Y entonces Dios, por amor a Josafat, le va a entregar la victoria a Acab. Mas él no le creyó al profeta. Y cuando el mismo Josafat dijo después, cuando tuvo una guerra allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, dice, creed a los profetas, creed, confiad en Jehová y estaréis seguros. Dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces la seguridad la da Dios, pero la prosperidad la da el profeta. Observe pues cómo es el asunto con la palabra. Dijo, creed en Jehová y estaréis seguros, confiad en sus profetas y seréis prosperados. Este no le creyó lo que Dios le dio en ese momento. Mire que no eran los profetas falsos le hicieron un acto profético. Hizo 2 cuernos de hierro, tenía 2 cuernos de hierro y dijo, con esto vas a cornear a los sirios. Y entonces cuando no le cree, entonces él no le cree al profeta. Y en el versículo 17, entonces él dijo, el profeta ahora le viene una visión de Dios. Dije, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tiene el Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. El pastor en el Antiguo Testamento es el rey, que es el que va delante del ejército a la pelea. Se llama delante de las ovejas. Entonces, en el Antiguo Testamento no hay pastores como los pastores que estamos hoy en día, constituidos por Dios, sino que es un pueblo, es el pueblo de Israel. Y los pastores son aquellos encargados de sacar al pueblo a la batalla, de cuidarlo de los enemigos, etcétera. Y entonces dijo, y el rey de Israel le dijo a Josafat, no te lo había dicho yo, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él le dijo, oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda, un alto. Según Mateo 25, los que están a la derecha son las ovejas, y los que están a la izquierda son los cabritos. Y él le dice de las ovejas, venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino. Y al lado izquierdo le dice, apartados de mí, malditos, al fuego del infierno preparado para Satanás y sus demonios. Entonces, esos que están a la izquierda son espíritus, el ejército del cielo, pero acuérdense que allá hay potestades y principados, de la luz y de las tinieblas. Entonces, mire, observe esto para que le advierto de eso para que no va a pensar que es que Dios tiene allá, que hay ángeles malos. No, los ángeles malos se cayeron. Los derribó el Señor de edad. Y entonces dice, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que sube y caiga en Ramón de Galaad? Y uno desea de una manera y otro desea de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? O sea, yo lo voy a inducir, yo lo voy a ir llevando, lo voy a ir llevando, hasta que caiga. Y dice, ¿de qué manera lo vas a inducir? Entonces él contestó, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. O sea, un espíritu de engaño en la boca de un profeta no puede operar sin la autorización de Dios. Que quede esto claro. Los falsos profetas, con todas sus falsas profecías, lo pueden hacer únicamente cuando Dios los autoriza. De resto no pueden moverse. Por eso, hermano, usted no le dé temor a hablar profecía, no le dé temor a hablar en el nombre del Señor, porque si usted habla lo que Dios le dice que hable, usted no tiene por qué tener temor. Hay gente que le da miedo hablar porque dice, no, eso es del diablo. No, un demonio no puede hablar por su boca a no ser que usted tenga una puerta abierta por donde él, y la puerta abierta más grande que usted pueda tener es el engaño y la falsedad y la avaricia y todas esas cuestiones que luego iremos hablando. Bueno, entonces aquí tenemos un espíritu
de engaño. Entonces, ¿cómo es lo que dice el Señor? Que dice, y habrá muchos profetas y muchos serán engañados. ¿Cómo nos lo explica el apóstol Pablo? El Espíritu dice claramente. ¿Quién lo dijo? El Espíritu. ¿Por boca de quién? De Pablo. Que en los últimos tiempos muchos se apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Entonces vamos a tener profetas engañadores. ¿Cómo nos engañan? Con profecía, con profecías, con cosas que Dios no ha dicho, con cosas que no están en la Biblia, porque toda profecía tiene que ser probada por las Escrituras. Vamos a mirarlo un poco mejor. Es largo esto, pero yo quiero definirle bien esto. Vamos a ir en esto. Con esos actos proféticos se establecen doctrinas de demonios, que ya vamos a mirarlo. Y vamos a ir al capítulo 23 de Jeremías, en el verso 9. Es bien largo. Yo le voy a leer la Biblia, voy a que usted tome sus notas, que usted lea estos pasajes en su casa, tranquilo, los medite, ore al Señor, vuelve y los lee, medita y vuelve y ora, para que usted salga de algunos errores que puede haber adquirido por cuestiones de que le tocan las emociones, de que lo halagan, porque le dicen que varón de Dios, mujer de Dios, así dice el Señor, yo te bendeciré y te llevaré por las naciones y te voy a prosperar, y lo que no has podido hacer en un año, los que has pedido durante 10 años, Dios te lo va a hacer en un mes. Porque yo digo, no, Señor, eso es falso, eso es falso. Porque la Biblia dice, en tus manos están mis tiempos. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Quién conocerá la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le pueda reclamar algo? No se vaya a dejar engañar. Conocimiento, sobre todas las cosas, adquiere conocimiento. Jeremías 23:9. Escuche bien lo que dice el profeta Jeremías. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado. No Dios, es el profeta Jeremías el que está hablando. Está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Está confundido. Jeremías hasta que se cae como si estuviera ebrio, como si estuviera borracho. Un borracho no entiende lo que pasa, no tiene discernimiento, no puede comprender por qué suceden las cosas. Y dice, estoy como un ebrio. Y luego sigue diciendo, ¿por qué? Por causa estoy como ebrio, por causa de estar delante de Dios y delante de su santa palabra. Por eso hay ruina espiritual y material, porque no se discierne la palabra de Dios. Luego sigue en el versículo 10, porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta. Mire a ver si le parece algo semejante a lo que está ocurriendo. Verso 28, acuérdese de Deuteronomio 28. Acuérdese que el Señor dijo, si dieres oído a mi voz, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán, bendito en tu entrar, en tu salida, etcétera. Sigue diciendo en el versículo, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Acuérdese que el Señor dice que nosotros debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si el Señor le dijera a alguno de nosotros, la carrera que tú estás corriendo es mala, ¿usted qué piensa? Pues que se equivocó completamente, que fue engañado, que usted está engañado, o que yo estoy engañado. Y dice, y su valentía no es recta. Cuando el Señor dice, esfuérzate, sé valiente, cuando le dice, su valentía no fue recta, ¿qué quiere decir? Que no tiene valor sino para hacer otras cosas. Hay gente que no se esfuerza sino para hacer lo malo, para apostatar, para apartarse del Señor, pero no se esfuerza para buscar a Dios, no se esfuerza para servir, no se esfuerza para orar, pues únicamente cuando le quede tiempo. Y esas son cosas que tenemos que ir amarrando como verdades espirituales que están delante de nosotros. Y luego dice, en el versículo 11, aquí empieza lo bueno, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, no tienen temor de Dios. Aún en mi casa, en el templo, hallé su maldad, dice Jehová. O sea, el estado espiritual de engaño era tan grande que aún en el propio templo Dios descubrió que habían cosas erróneas, estaban fuera del orden.
Entonces, ¿por qué? Porque el profeta no advertía, el profeta aplaudía todo, toleraba todo, consolidaba toda la vergüenza de los demás. En el versículo 12 dice, por tanto su camino, dice aquí, será como resbaladeros en la oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Versículo 13. En los profetas de Samaria he visto desatinos, no caían en la nota, profetizaban en el nombre de Baal. Entonces quiere decir que había un espíritu del diablo que los estaba inspirando a decir profecías que estaban contrarias a la voluntad de Dios. Y dice, o sea, tenían un espíritu diferente e hicieron errar a mi pueblo. Mire el problema, que gente que profetiza con un espíritu diferente al espíritu de las escrituras, al espíritu de Dios, hacen errar al pueblo, en este caso el pueblo de Israel, en este caso nuestro, la iglesia, y en todo el mundo, porque esto, con la raíz de las redes y la televisión y todo, un falso profeta se va a todo el mundo, hermano, y eso sí llega. Y entonces hay una cantidad de gente confundida y siguiendo sus disoluciones. Verso 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, ni temor ni discernimiento. Ahí tiene. Son torpes. He visto torpezas. Dice, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese. ¿Cómo usted y yo, hermano querido, podemos pensar que si un creyente anda en fornicación, un creyente anda en adulterio, un creyente anda en vicios, en drogadicción y anda en cosas, nosotros vamos a decir de varón de Dios, así te dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo? Hay que decirle que se arrepienta. No temas, Jehová está contigo, yo te voy a profetizar porque te quiero tener contento, te quiero halagar, quiero sacarte provecho. Eso es como una mercancía para mí. Me interesa que des los diezmos, que siembres, que traigas un sobre con dinero, me lo tires a los pies. Te voy a decir, yo te he ungido, dice el Señor, te he puesto por profeta a las naciones, y le dan una cantidad de cosas, y dice, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese. ¿Cuál es el peor problema? La gente no se quiere convertir porque le están ya los profetas, que en este caso los que anuncian la palabra o anunciamos la palabra, muchos están diciéndole, aplaudiendo y celebrando todos los pecados y toda la mala actitud y todo el desenfreno que se presenta en algunas iglesias, por no decir que en todas. Sigamos. Dice, dice, fortalecer la mano de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Los profetas eran como Sodoma y el pueblo que recibía la profecía como Gomorra. ¿Cuál era mejor, Sodoma o Gomorra? Ambos igual. La Biblia los nombra igual. O sea que el pueblo toma las características, toma la hereda del profeta, esas costumbres. El versículo 15, por tanto se ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas, he aquí yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Escuche, ¿de dónde salió la hipocresía sobre toda la tierra de donde habita Israel? Diga, de sus profetas. Es tanta la maldad con una profecía mala, es tanto el daño que hace un falso profeta, es tan malo esto que nos advierte el Señor, que mirad que nadie os engañe, porque por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Los falsos profetas nos llevan a desobedecer a Dios, a llamar amargo a lo dulce y dulce a lo amargo. Se cambia el lenguaje espiritual de la santidad por el de la comodidad, por el del facilismo, convierten la gracia en libertinaje, un montón de cosas que tenemos que nombrar aquí, pero que tenemos que, por el tiempo y porque pues tenemos que concluir en algo,
Yo quiero concluir en qué es un falso profeta y el peligro. Verso 16. Escuche lo que dice la Biblia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ya lo dijo, no lo va a decir. Así ya lo dijo, ya así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Porque así dice el Señor. Ese hijo rebelde que no se ha podido, que no ha querido irte, que te ha hecho sufrir, mujer de Dios, sierva de Dios, del Dios Altísimo. Así dice el Señor, pacta por tu hijo, que yo lo voy a traer a mis pies, lo voy a ungir, lo voy a hacer un siervo y verás la gloria de Dios y serás como Ana, tu hijo será como el profeta Samuel. Y la mujer pues saca todos sus ahorritos, hace todos sus esfuerzos, ella quiere ver a su hijo salvo. Le alimentan unas esperanzas. Ese hijo día a día va a estar peor, ya tiene una palabra del profeta, pero no de Dios. ¿Cómo termina? Incrédula, desanimada, destruida, pobre. ¿Cómo termina? Blasfemando el evangelio, hablando mal de los predicadores, hablando mal de los cristianos, hablando mal de la fe. Hemos visto muchos testimonios y muchas quejas y muchas cosas que duele decirlo, pero tienen razón porque son reales. Verso 17. Dicen atrevidamente, óigalo como dice la Biblia, dicen atrevidamente a los que me irritan, a los que me molestan, a los que me fastidian, a los que me hacen sentir ira. Paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación, de su corazón, le dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Mire, profetas, yo los he visto, en estos días ha habido muchos, diciéndole a la pandemia, retrocede, con la autoridad apostólica, con la autoridad profética, con la autoridad que tengo sobre esta nación, yo te ordeno, sal de ella, no vuelvas, no toques a mi pueblo, dice el Señor. No, así no dice el Señor. Dijo el Señor que todas estas cosas eran necesarias que sucedieran, pero todavía no es el fin. Que nosotros debemos humillarnos, buscar a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, buscar su rostro, y Él perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Lo que la Biblia dice es que nosotros debemos velar y orar para ser tenidos por dignos de escapar de estas cosas que han de venir sobre los moradores de la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Eso es lo que dice la palabra. Él no dice que la quite. Moisés andaba con el pueblo en el desierto y el pueblo murmuraba contra Dios y contra Moisés. Y salieron del desierto, salieron serpientes ardientes, víboras venenosas, y los mordían, y murió mucha gente. Y le dijeron a Moisés, ora para que Dios quite las serpientes. Y Moisés oró y dijo, no, Señor, no la voy a quitar. Hazte una asta y pon ahí una serpiente de bronce, símbolo de Cristo cargado con el pecado en la cruz. Y cualquiera que mire allá, como dice el cántico, una mirada de fe puede salvar al pecador. El cualquiera que mira allá, que crea en lo que yo le digo, que ponga los ojos allí, va a ser salvo. Y así se salvó el pueblo. Entonces no es con un pacto, no es con un sobre lleno de dólares, ni con una cuota mensual en dólares. Y ese becerro hay que destruirlo, hay que tirarlo al suelo, hay que molerlo y hacérselo comer a los que lo hicieron. Algún día que se arrepientan, tienen que conocer la verdad. Mire, hermano, bueno, yo voy a saltar algunos versos porque esto es muy largo. Vamos al versículo 21 y dice, voy a tomar los versos únicos. Este es un contexto, no le estoy saltando cosas que no pueda yo decir, no, sino que el tiempo se está yendo, ya se fue. Y dice el verso 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo les hablé, mas ellos no profetizaban. Dios sí les habló, pero ellos no dijeron lo que Dios les habló. Ellos dijeron lo que les dio su regalada gana.
Ellos son profetas. Son falsos en el sentido de que lo que hablan no es verdadero, pero sí son profetas, porque Dios los llama profetas. Dice, yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo les hablé, mas ellos no profetizaban. Ahora el problema es cuál es el mensaje que uno tiene que transmitir al pueblo. El que me parezca a mí, el que me convenzca, el que me convenga a mí, el que esté de moda, el que yo le oí a otro predicador de la televisión que le dio mucho éxito, mucha fama y lo aplaudieron, o el que Dios me dice. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje que Dios le mandó a Nínive por medio del profeta Jonás fue el que el profeta predicó, o fue un mensaje de prosperidad. El mensaje del profeta Jonás fue el que Dios le dio. Arrepiéntanse que de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y se arrepintieron. Eso es lo que quiere Dios. Ahora dice, yo no envié a aquellos profetas, mas ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto. Ese es el problema. Un profeta que no está en el secreto de Dios no puede tener palabra de Dios. Por eso hay tanta cosa maluca, tanta cosa que Dios no ha dicho. Hablando en tiempo de pandemia de diezmos, hablando en tiempo de pandemia de pactos, hablando en tiempo de pandemia, hay que hablar de arrepentimiento, de que los que estamos en la iglesia conservemos la unidad, que corrijamos nuestros defectos, que nos humillemos delante, que clamemos, que tengamos un tiempo de clamor, que nos unamos en el mismo espíritu, que tengamos misericordia por los que se pierden, que tengamos propósitos, que tengamos un enfoque hacia el tiempo del fin, porque esto nos está anunciando, es un mensaje de Dios. Y dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino. Observe, si un profeta está en el secreto de Dios, en el secreto es en la intimidad con Dios. ¿Recuerda usted un pasaje en Juan capítulo 15, por allá como en el verso 15, 16? Dice, ya no lo voy a llamar más siervos, lo voy a llamar amigos, porque el amigo lo conoce todo de su Señor, el siervo no conoce nada. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener un mensaje de Dios si no tenemos una intimidad, una amistad con el Señor? No hará nada el Señor sin haberlo comunicado primero a sus siervos, los profetas. Sí hay profetas, pero aquí habían 400 de Baal y uno solo del Señor, y no le creían. Imagínense, como en el tiempo de Elías también. Habían 450 profetas de Acera y 400 de Baal, 850. Y solo Elías estaba allí. Recuerde todos esos pasajes, que es bueno. Y dice, yo no los envié, mas ellos profetizaban. El verso 23 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino. Un verdadero profeta es aquel que lleva al pueblo a volverse a Dios. Hay palabras de bendición, palabras de prosperidad, promesas, sí, pero esas benditas promesas nos llevan a adquirir su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Mire, sin buscar a Dios no se puede conocer su voluntad. Olvídese de eso. Bueno, dice el verso 23. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no soy Dios desde muy lejos. O sea, ¿será que yo no los conozco de dónde vienen y para dónde van? ¿Será que me van a engañar en un culto? ¿Será que me van a engañar en un púlpito? ¿Será que me van a engañar con una profecía? ¿Será que se pueden burlar de mí? Yo los conozco de lejos, yo veo su andar. Yo, aunque la gloria de Dios se manifestaba en el templo, no era que no me doy cuenta de lo que hacen por allá escondidas, lo que hacen en su casa, lo que hacen en su diario vivir. Yo conozco todo eso.
yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. Para este tiempo sí que se han dado sueños. Ahora que apareció esto, que ya Dios me lo había dicho hace 10 años, hace 5 años, hace 3 años, que el Señor me mostró un sueño. Bueno, yo no, si dice que el Señor se lo mostró, yo lo respeto. Pero ¿por qué no lo dijo? Si se lo dijo hace 3 años, ¿por qué no empezó a anunciarlo? A advertir al pueblo de Dios que se volviera. ¿Por qué no? Si soñó y todas esas cosas, ¿por qué no lo dijo? ¿Acaso la profecía es para envanecerse? Pero el profeta Jeremías dice, yo no me engreí con la profecía, hablé lo que tú me dijiste. Y entonces, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? Dice el verso 26, y que profetizan el engaño de su corazón. Acuérdese que el mismo apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios: mirad, hermanos, no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Apartarse es apostatar. Aquí dice, profetiza mentira y engaño en su corazón, de su corazón. Entonces, un corazón engañoso es un corazón que está apartado de Dios. Toca hablar ya, apretar el acelerador, porque el punto es que muchos serán engañados. Verso 27, lo estoy tratando de advertir para que nosotros salgamos de cualquier engaño que se nos esté como tratando de meter en el corazón. Verso 27, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, a modo de que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Esas son las doctrinas de demonios. Mi pueblo se olvidó de mí, ahora me soñé, yo soñé que Dios, actos proféticos, ¿no? Traigan la factura, vamos a quemarlas. Traiga su deuda, vamos a quemarlas. Vamos a quemar la deuda delante del Señor. Yo como profeta de Dios, como apóstol del Señor, con la autoridad apostólica y profética, con la unción profética, con la unción apostólica, yo declaro destruida la deuda. Quémelos recibo de los servicios, queme todo. El otro mes les llegan dobles. Y la gente esperanzada porque están en dificultades, entonces se deja engañar. ¿Cómo utilizan a la gente como una mercadería? Entonces, vamos al versículo 30. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Hurtan las palabras cada uno de su más cercano. Entonces, este profeta de acá, de la televisión, salió con el cuento del pacto, a pactar. Ahora todos le robaron las palabras del pacto y todo el mundo está pactando en diferentes cadenas televisivas, en diferentes emisoras de radio, en diferentes iglesias. Ahora es el pacto. ¿No está advirtiendo Dios sobre eso? Dice y que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Entonces el otro dice que Jacob tuvo un sueño y que hizo un pacto con Dios. Él no hizo un pacto, por favor. Cuando Jacob soñó en la escalera esa y que Dios le dijo que le iba a dar toda la prosperidad y que hiciera grandes cosas, le respondería. Él no hizo un pacto, hizo un voto. Es un voto. Un voto que salió del corazón de no comprometer a Dios. El hombre no puede comprometer a Dios. Dios puede comprometer al hombre bajo un pacto. ¿Cómo yo voy a hacer un pacto con Dios? Un pacto lo hace el potentado con el débil para favorecerlo, dándole condiciones de pacto para que él pueda subsistir, etcétera. Algún día vamos a enseñar de esto, a aclarar que es un pacto. Entonces se roban las palabras del uno al otro. Entonces pastores que van a convenciones y entonces allá los cogen y le dicen, así dice el Señor, yo te he ungido y te he puesto por padre de multitudes y vas a tener tanto, van a venir millares y millares y millares y el lugar donde habitas será estrecho, ensancha el sitio de tu tienda, entonces es escasa. Hija, robaron la palabra de ese predicador que de pronto le está hablando palabra a un siervo. Ahora ese viene y se las pica aquí de profeta y nos mete un golpe, y ese otro que oyó también la va a repetir 2 o 3 años después y se va creando una generación que no conoce al Señor, como empezamos diciendo en la época de Josué. Entonces,
Eh, dice el Señor en el verso 31 y 32, dice: aquí que yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, palabras lisonjeras, palabras de engaño, palabras de adulación para engañar, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Dígame, qué provecho, qué nivel espiritual, qué consagración tienen todos aquellos que no piensan sino en el dinero, cuando Dios dice no se puede servir a Dios y a Mamón, o a Dios y a las riquezas, porque dejar al uno para servir al otro. Dígame, ¿qué provecho tiene? Dios prospera, amén. ¿A quién? Al que es fiel. ¿Dios da el poder para hacer la riqueza? Sí, le da el poder de hacerlas. ¿Y cómo se lo da? Primero que todo lo unge. El Espíritu Santo está sobre la persona, enseñándole a administrar, enseñándole todas las cosas. Él está guiado por el Espíritu. Como está guiado por el Espíritu lo va a guiar a la verdad, no a la mentira, no al engaño, no a hacer trampas, no a asociarse mal, no a abandonar a Dios. El Espíritu está sobre él y lo va a ungir para que sea un hombre fructífero. Bueno, hay mucho que hablar de esto. Entonces dice, aquí dice: y viene el juicio de Dios. Verso 33. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo: ¿cuál es la profecía de Jehová?, le dirás: esta es la profecía de Jehová. Os dejaré, ha dicho Jehová. Lo único que les voy a dar palabra es que decirle: los voy a dejar a su propia suerte, porque ustedes nunca han hablado mentira y están acostumbrados al engaño. ¿Ve? Entonces, bueno, ahí sigue el contexto largo. Esto es muy largo, hermano. Santo el Señor. Bendito Dios. Bueno, y dice: y si alguno viene a profetizar, entonces yo, el Señor, lo voy a engañar a tal profeta. ¿Cómo lo engaña? Acuérdese de acá. Permite que un espíritu de engaño venga sobre él para llevarlo al fracaso, a la ruina, a la vergüenza. Entonces, retomemos. El Señor dijo: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El apóstol Pablo dice que van a venir falsos profetas y que van a poner falsas enseñanzas, espíritus diferentes, ¿no? Van a haber espíritus de engaño, muchos, esos son demonios. Por eso hay que tener mucho cuidado de eso, no dejarse usted ministrar de un demonio. ¿Y qué más dice entonces el apóstol Pablo? Dice que también habrán doctrinas de demonios, porque tienen que utilizar la conciencia, porque ya la conciencia no los redarguye. Entonces la apostasía empezó como: primero con la negligencia, luego porque ya el liderazgo cambió, y luego porque se levanta una generación que no conoce a Dios, no está instruida en la palabra de Dios. Luego, como vienen doctrinas de demonios, hipocresía de mentirosos, que tienen que utilizar la conciencia, que desvían al pueblo, que lo eligen lo ponen como un señuelo para conseguir dinero, que por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, con lisonjas. Entonces van a tener a todo el mundo contento, comiendo en la palma de la mano de ellos, bien amaestraditos, pero ellos no les aprovecha, no los hacen apartar del pecado. Por eso usted nota, y usted mismo de pronto ha dicho: bueno, pero ¿por qué a este le dieron una profecía y se le cumplió? Mira, y está bien, está prosperado así como prospera tu alma. Mire su alma, o sea, su yo, el ego, su comportamiento, lo que fluye de dentro del corazón. Hable con él, chúselo para que hable, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si habla más del mundo, si habla más de dinero, si habla más de chistes y de cosas del mundo, es mundano. Si usted empieza a hablar con esa persona, que usted la ve próspera, bendecida, y glorifica a Dios, y exalta a Dios, y reconoce a Dios, y depende de Dios, y honra a Dios,
ese tiene prosperidad de Dios. Entonces, en estas cosas yo quiero insistir y no quiero que nosotros seamos engañados, porque el Señor dijo, mirad que nadie os engañe. El apóstol Pablo en Efesios dice, mirad que nadie os engañe, porque por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mirad que nadie os engañe con palabras persuasivas, que no se deje persuadir usted por palabras, por cosas de hombres, por sueños, visiones de hombres. La profecía tiene un propósito, que es edificar, consolar y exhortar al pueblo de Dios. No se mueve ya como el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué vamos al Antiguo Testamento a mirar? Porque tenemos que mirar cómo fallaron estas profetas, cómo son los falsos profetas, porque en el Nuevo Testamento nos dice, nos da características que tenemos que nombrar. Hay 18 características que nos enseña Judas en la carta de Judas, que yo quiero que también las tengamos en cuenta. Para que podamos seguir y para que se dé cuenta que entonces cuando el Señor nos advirtió del tiempo del fin, solamente nos dijo 3 palabras, pero a nosotros nos toca escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de lo que dijo el Señor. Dijo, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad del mundo, el amor de muchos se enfriará. Esas profecías llevan a que la maldad del mundo, esas profecías falsas, se metan en la iglesia. Por eso son tiempos peligrosos. Y entonces ahora hay toda clase de maldad, y los profetas, dice, están amparando y están consolidando esas mentiras, y están edificando la iglesia con su modelo, no con el modelo bíblico. Están con su propia imaginación haciendo cosas, hermano, extrabíblicas, que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Hay muchas cosas de las cuales nosotros tenemos que ser guardados, tenemos que ser librados, y que yo pienso y quiero y le pido a Dios con su ayuda que podamos tocar algunas, no todas, porque hoy me extendí con este solo punto, para que usted entienda que un falso profeta no es aquel predicador que se equivocó en un concepto, que se equivocó en el significado de una palabra, o que de pronto tuvo una mala percepción de una verdad espiritual. Ese se equivocó, pero no es un falso. No es un falso porque no está dañando a nadie. De pronto tuvo un mal concepto, de pronto hay una persona más letrada, más preparada, que ha leído, tiene conocimiento de algún tema, y dice, no, se equivocó. Déjeme decirle que Apolo se equivocó predicando. Y entonces Priscila de Aquila lo llamaron aparte y lo corrigieron. Y después fue de gran ayuda para los apóstoles, fue una columna en Corinto, y tremendo. Entonces, una persona que se equivoque con un concepto, que se equivoque con una opinión, pero no tiene esa maldad que está hablando de esto en el corazón, no es un falso profeta. Hay muchos dañinos, que esos sí son falsos, criticando a los pastores que de pronto cometen un error, una mala palabra, mal interpretada, de pronto sin mala intención, de pronto porque en el país donde está es muy lógica, se usa de uso común, y la trajo a un auditorio diferente, y entonces sonó mal, se oyó mal, o significa otra cosa, y ya lo crucificaron, lo apedrearon, lo destruyeron. Eso no puede ser así. Nosotros no podemos dejarnos engañar de nadie, y tampoco le siga la corriente a los criticones de YouTube, que lo critican todo y nunca han predicado la palabra, nunca han salvado a nadie, nunca le han extendido la mano a nadie. No sirven sino para dañar. Tenga en cuenta eso, mucho cuidado con esas cosas, porque de todas estas cosas nos advierte el Señor. Vamos a continuar ya para el lunes, porque mañana tenemos 2 cultos, a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde, en ambos Santa Cena. Prepare su pancito, prepare su vino, unas uvitas, las cocina y las licúa, y el pancito lo hace con harina de trigo y mantequilla, y lo fríe allí, y si no, pues busca una galletita sin levadura, y si no tiene vino porque no puede salir, porque no se encuentra donde usted está, la uva, lo que sea, pues entonces vino, o si no, agua. Total, el Señor convirtió el agua en vino.
Dígale, Señor, no hay más, pues haz un milagro y convierte esta agua en vino, que lo hago sin maldad en mi corazón, lo hago para honrarte y para conocer que es la Santa Cena. Y mañana vamos a explicar un poquitico más de la Santa Cena con la ayuda del Señor. Oremos a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor, te damos gracias. Bendecimos y loamos tu santo nombre. Yo te doy gracias, Señor, por este público que tú has colocado aquí, oh Dios, para ver esta enseñanza, por estos hermanos, Señor, por estas personas que llegan, Dios mío. Te ruego, Señor, que los bendiga, Señor, que les abras el entendimiento, que esta palabra quede sembrada, que no se dejen engañar, que tenemos que concientizarnos, que la verdad, Señor, tiene un precio, es el precio del sacrificio, es el precio de la entrega, del estudio, de horas, Dios mío, de doblar nuestras rodillas, de decirte, Padre, enséñame, no entiendo esto, dame discernimiento, abre mis sentidos espirituales. Yo no quiero doctrina de hombre, yo quiero doctrina, Señor, genuina, Dios mío, que salga de tu palabra, que todo lo que me enseñen, Dios mío, pueda estar contenido en la palabra, yo pueda discernirlo, yo pueda escudriñarlo y yo pueda, Dios mío, Señor, bendito Dios, consolidarlo en mi corazón como tu palabra, como una doctrina bíblica, Dios mío. Ayúdame, Señor Dios Todopoderoso, a ser humilde, a ser sencillo y a saber, Señor, bendito Dios de los cielos, que tú hablas de muchas maneras, Señor, y que no es la corbata, no es, Dios mío, Señor, el escenario, no es el vaso, sino lo que contiene el vaso. Oh Dios de los cielos, ayúdanos, Señor, a saber, Dios mío, Señor, que la leche espiritual no adulterada es la única que nos puede, Dios mío, dar crecimiento para esta salvación tan grande que tú nos has dado. Yo bendigo a todos mis hermanos, Señor, a cada hogar, a cada familia aquí representada. Oro por la iglesia local aquí en Florida, Casa de Misericordia, Señor, pueda mantener los vínculos del amor, pueda mantener los vínculos de la paz, de la fraternidad, y podamos, Dios mío, seguir perseverando en este tiempo, Dios mío, Señor, cuando más necesitamos estar unidos, clamando, Señor, no solamente por nosotros, sino por todas las naciones. Todo lugar, Dios mío, donde haya problemas, donde esa pandemia inmunda, Señor, ha querido coger ventaja, Señor, rogamos a ti misericordia. No ordenamos a la pandemia que desaparezca, porque no podemos hacer cosas que solamente tú puedes hacer. En tus manos están nuestros tiempos, estamos guardados por el poder de la palabra y confiamos en tus promesas, Señor, que tu misericordia es para siempre y que tú no permitirás, Señor, que el justo caiga juntamente con el impío. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos tu nombre, exaltamos tu presencia y te damos la gloria a ti por todo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, Dios les bendiga, Dios les guarde y que un resto de día, noche feliz, y mañana en la mañana, si lo pueden en la mañana, en la tarde, aunque yo no creo que no pueden en la mañana porque no tiene para dónde irse. Gloria a Dios por eso. Y que estemos aquí compartiendo, vamos a compartir la Santa Cena y vamos a orar y vamos a explicar un poquito la palabra. Dios les bendiga y hasta la mañana con la ayuda de Dios. Bendiciones.